Le vamos a pedir, por favor, que apague su teléfono, trate de no hablar con nadie, no charle con nadie, porque este es el tiempo donde escuchamos la palabra. ¿Amén? Así que fíjese si su teléfono está en vibración. Trate de aguantarse un ratito de ir al baño. Hoy voy a ser lento y voy a ser breve, porque esta semana sufrí un atentado. Alguien atentó contra mi vida ahí con una mortadela, no sé quién la puso. Así que bueno, estuve intoxicado un tiempo, así que bueno, creo que ya estoy recuperado y si no de repente me verán que me voy. Hablamos la semana pasada de salvación y crecíamos en esta palabra, en esta realidad. Salvación dijimos que no es ser solamente salvos de la muerte, sino que vivimos según las Escrituras. Esto no es algo que se le ocurrió a un predicador, sino que según las Escrituras crecemos en salvación. Vivimos en salvación, pero crecemos en salvación. Hemos sido salvos de la muerte y de la condenación, pero con un sentido, con una razón. Crecemos en esta salvación. Según las Escrituras, la salvación que hemos recibido de parte de Dios no es merecida, es algo inmerecido que hemos recibido por gracia, pero también tiene un sentido y una proyección. No es un evento, dijimos, sino que es algo que continúa creciendo en nosotros hasta el día que partimos con Él, porque hemos sido rescatados de un reino de tinieblas para hacer luz, hemos sido quitados de un reino de maldad, pero hemos sido recuperados o reconciliados con un reino de luz para hacer luz. Y esta es la salvación progresiva de la que hablábamos. Tenemos todas las prédicas grabadas, así que puede repasar las palabras para atrás para no ser tan repetitivo, aunque en la enseñanza se es repetitivo, es lo normal en la enseñanza cuando mandamos a nuestros hijos al colegio, cuando hay una proyección en la enseñanza y no que se le enseña cosas sueltas, sino que hay en el mejor de los casos, ¿no? Hay una progresividad en la enseñanza, muchas veces se repiten conceptos para entender los nuevos. Crecemos en salvación hasta ser una mayor expresión de su amor. El título de la prédica hoy nos va a hacer direccionarnos un poco en lo que estamos entendiendo. Fuimos salvos primeramente de Él. Hemos sido salvos de su ira, dice la palabra. Fuimos salvos de Él, por Él y para Él. Esto se llama salvación progresiva. La primera salvación fuimos salvos de la ira de Dios. Gracias a que Él mismo nos salvó. Fuimos salvos por Él. Y para Él, porque Él tiene una función para el pueblo santo de Dios. Expresarse, expresar y hacer todo lo de Dios a través de su iglesia, que lo hemos repasado tantas veces y lo hemos meditado en este tiempo. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Allí vamos un poco a entender que fuimos salvos de la ira de Él. Romanos 5:8 dice, lo voy a leer en la Reina Valera 2015, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, no hay mérito en nosotros. No hay mérito en nosotros. Después vamos más adelante meditaremos en que la fe es un don dado por Dios. No es mi fe, y en este tiempo lo hemos hablado muchas veces, que estamos llamados a tener la fe del Hijo de Dios. Ya no la primer fe de antes de la cruz, que era como un grano de mostaza, sino que ya no es mi fe, es su fe en nosotros, es su vida en nosotros, es su intención en nosotros. Hemos recibido el poder que se nos habla en la palabra, es para hacer su voluntad. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más, no? Si murió por nosotros, no siendo merecedores de salvación, cuánto más ahora, dice la palabra, dice, cuánto más
por medio de él seremos salvos de la ira. 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Si hoy estamos reconciliados con Dios, el tema salvación no puede ser algo intermitente en nuestra vida. No es algo que lo tenemos y lo perdemos. No es algo que se me da y lo resisto. Por su muerte hemos recibido salvación y sus hijos no están discutiendo si pierden o no pierden la salvación, sino que están comprometidos en una salvación que crece constantemente hasta ser una expresión. Es algo que fue sembrado en mi vida hasta que crece de una manera tal que ya no puede ser escondido, que se expresa sin palabras, pero que es necesario también expresarlo con palabras. No es solamente decir, bueno, no tengo que hablar, solamente es una vida que crece en mí. No, es una vida que se va a manifestar sin hablar, pero también tenemos que hablar. Dice la palabra que hemos sido comisionados a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ir a las naciones. Esta es la función que Dios le ha dado a su iglesia y a sus hijos, hacer luz en la casa. Primeramente somos luz en la casa, decía Jesús, pero también somos como una ciudad en una montaña que no puede esconderse. Luego, siendo justificados por su sangre, por medio de él seremos salvos de su ira. Fuimos salvos primeramente de la ira de Dios. Primeramente. Fuimos salvos de su ira por él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Hoy todos los versículos son en esa versión. Primera de Pedro 2:15 dije, 2:9, nada que ver, perdón. Perdón a los chicos, parece que lo estoy mareando. Pero usted sabe que mi cabeza compite con los números, dice algo y piensa otra cosa. Bueno, no lo voy a volver a explicar más. Primera de Pedro 2:9, no sé por qué dije 15, 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por y para Dios. ¿Por qué? Por Dios, fuimos adquiridos por Él. Para, dice, anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de tiniebla a su luz admirable. Esto es lo maravilloso. Hemos sido rescatados por Él, para Él. O sea, fuimos primeramente salvos de su ira, leímos recién, para Él, por Él y para Él. Fuimos salvos por Él. Él nos tomó y nos rescató de un reino donde no solamente estábamos perdidos, sino que también estábamos condenados. Amén. Crecer en salvación, y si queremos crecer, estos son temas que a veces no lo charlamos porque trae un poco de confrontación, pero es bueno tratarlo y hablarlo y empezar a crecer también en estas cosas. Crecer en salvación es comprender también que Satanás ha sido vencido. Hola, ¿cuántos saben que Satanás fue vencido? ¿Mi lucha es con Satanás? No es con Satanás. Mi lucha puede ser contra mi propia concupiscencia y contra mi propia persona que está siempre queriendo hacer su voluntad. El viejo hombre en mí siempre quiere hacer su voluntad. Pero crecer en salvación, porque es este capricho evangélico que a veces tenemos de darle mayor autoridad sobre nosotros a Satanás que la que tiene. Porque realmente si vemos la cruz no tiene ningún tipo de autoridad. Yo siempre les cuento esta frase que a mí me daba un poco de temor, pero cuando crecí en el Señor me dio paz, que es: Satanás está como león rugiente viendo a quién puede devorar. Entonces, claro, cuando era chico, cuando iba creciendo, me daba temor esto, porque digo, el enemigo está buscando siempre a quién devorar. Pero claro, cuando entendí en el Dios en el que había creído, cuando entendí que la fe era un don que Él me había dado y yo respondía a esa gracia y ese don que Dios me había dado,
ya entendía que Satanás no tenía autoridad sobre mi vida. Que Satanás no puede hacerme daño. Mire, cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar frases como Dios dio y Dios quitó. Cuando vamos al libro de Job, vemos que el diablo no pudo molestar o traer aflicción a la vida de Job, sino que tuvo que tener la autorización de Dios. Entonces tenemos que entender esto, que hay un reino de tiniebla donde reina Satanás, pero cuando hemos sido en el Espíritu trasladado al reino de luz, al reino de su Hijo, no es un hurto que Dios ha hecho, lo hemos dicho muchas veces. Dios no está robando de un reino de tiniebla para poner en su luz, está rescatando, está reconciliando, porque hemos sido creados en luz. No fuimos creados para un reino de tiniebla. Porque el reino de tiniebla es un reino donde ha caído el ser humano, el hombre, por alejarse de Dios, por negarse a Dios, por no seguir los protocolos en el huerto. Tenemos que entender que Satanás, y crecer en esta salvación, es entender que Satanás no tiene más autoridad sobre mi vida. Si no, voy a seguir diciendo, y Satanás me tentó. Al final, ¿fui yo el que caí o fue Satanás el que me tentó? Pero Satanás, esto es, sí, él reina en un reino de tinieblas, pero nosotros somos sacerdotes de un reino inconmovible. Un reino donde Satanás no tiene poder, ni autoridad, ni injerencia. Cada vez que somos afligidos, cada vez que nos toca atravesar por un momento difícil, humanamente creemos que fue Satanás, pero Dios lo permitió para ver su gloria y su poder. Porque nosotros, la palabra nos habla a mirar como Dios ve, porque nosotros vemos una enfermedad como algo que nos está lastimando. Pero déjenme decirle, yo veo por el tiempo de muerte que pasé, y mi vida hoy no sería la misma si no hubiese pasado por ese momento. No hubiese conocido a Dios de la manera en que lo conocí si no hubiese pasado por ese momento. Y si hubiese muerto, hubiese partido con el Señor. No sé cuántos entienden esto. Cuando entendemos esto, crecer en salvación, también es ir y enviar y que las personas sanen. Porque cuando Jesús mandó de 2 en 2, les dijo, hey, prediquen el reino de Dios, el ley no está, el ley es mío. Sí, pero me gusta. Prediquen el reino de Dios. Y si hay enfermo en la casa donde van, sánenlos. No dijo, bueno, ustedes oren y después si es mi voluntad, vamos a ver si Dios quiere. No, los mandó a sanar a los enfermos. Los mandó a predicar la palabra de Dios. Los mandó a extender el reino de Dios. Y todavía no había el Señor pasado por la cruz. Por eso debemos entender que todas las circunstancias que nos tocan vivir en esta tierra, cuando la miramos si la miramos desde acá, lo vemos como una complicación. Pero si lo vemos de un poco más arriba, vamos a entender que Dios tiene un propósito para cada cosa que sucede. Porque Él tiene una planificación completa. Él conoce los tiempos. Y siempre lo decimos, Dios no estuvo ayer, Dios está ayer. Dios está hoy y Dios está mañana. Dios no va a estar mañana. Dios está mañana porque el tiempo, el cronos, es algo muy pequeño dentro de Dios. No es que Dios está. El tiempo y la línea de tiempo está sumergida en la eternidad de Dios. Crecer en salvación es entender también que Satanás ya está vencido. Uno de los primeros textos que se nos viene a nuestra cabeza cuando decimos Satanás está vencido, pero fíjate, mirá, en Efesios capítulo 6, verso 10, acompáñeme, nos dice, nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra potestades. ¿En qué quedamos? O lucho o no lucho con las potestades. Efesios 6, 10. ¿Lo dije bien? Sí. Efesios 6, 10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Me fortalezco en mi fuerza o en el poder de la fuerza del Señor?
Él no vino a darme más fuerza. Él vino a darme su fuerza, Él vino a darme su poder. Y su poder leímos, y lo explicamos siempre, que ese nos dará poder y seremos testigos. Es el poder para hacer su voluntad. Testigo es mártir, y mártir, el primer grado de martirio, entendemos que es morir a nuestra propia voluntad. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vístanse de toda la armadura de Dios para poder hacer frente a las intrigas del diablo. Fíjense que está hablando, no habla de los ataques del diablo, serán con dudas. Intrigas, vamos a ir a los originales. Interlineal, voy al original. Dice, vístanse de la armadura de Dios para ser capaz de estar de pie ante las acechanzas del calumniador. Lo menciona el enemigo y a Satanás como el calumniador, el que te acusa. Claro, cuando leemos bien el texto nos damos cuenta que los ataques del enemigo son con dudas. Los ataques que él llega a tu vida, y muchas veces ni siquiera es Satanás, son nuestras propias dudas, sembradas por nosotros mismos, que decimos, bueno, fue el Señor, fue el diablo, ¿no? Dice, vístanse de la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Dice, para ser capaces, los originales, de estar en pie ante las acechanzas del calumniador. Dice el 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿En qué quedamos, pastor? Acá viene, mirá. Sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces hay una lucha espiritual. 13. Por esta causa tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. La armadura de Dios es para pelear con el diablo, para resistir el día malo. Para resistir el día malo. Después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Yo me visto de la armadura de Dios. Sí, por supuesto, el guerrero va y lucha y pone una armadura, pero ¿la armadura para qué es? ¿Es para luchar o para protegerse? Vamos a seguir leyendo porque siempre decíamos en el seminario, y estamos creciendo en salvación, o sea que tenemos que hablar claro, la armadura de Dios es para resistir el día malo, no para vencer al diablo. Y fíjese, siempre en el seminario decíamos, un texto sin el contexto, o sea, si yo leo un versículo sin la totalidad de lo que se quiso decir, es un pretexto para decir algo que yo quiero y no algo que Dios está diciendo, o para malinterpretar lo que se está diciendo. Por eso cuando yo leo algo, para no malinterpretarlo, tengo que leer todo y no guiarme por títulos, porque primeramente no había títulos ni números, entonces tengo que leer completo. Vamos a ver por qué está hablando de que nuestra... Cada vez que viene alguien te dice, no, pastor, a nosotros nos pasa, ¿no? Mi marido es un salvaje, nos vuelve loco, me vuelve loco, pastor. A mis hijos no lo deja tranquilo. Tranquila, hermana, nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principales. ¿No le dijeron nunca eso? Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. O sea, no te enfrentes con tu esposo. Al esposo no le decimos que se enfrente con la esposa. Al empleado no le decimos que se enfrente con su patrón. Le estamos diciendo, mirá, la lucha muchas veces cuando ven a Dios en nosotros van a querer atacarte. Cuando las personas vean a Jesús en tu vida, primeramente se van a sentir ofendidos, molestos, incómodos. Pero es la manera en que Dios llama la atención. Vamos a leer un poco el contexto, porque si comenzamos leyendo desde Efesios 6, y se lo dejo de tarea, yo simplemente aquí lo resumí, pero téngalo ahí si quiere repasarlo mientras estoy hablando, del 6 al 9, nosotros leímos del 10 en adelante, de 6 al 9 está diciendo, hijos, honren a sus padres. No está diciendo si tu padre es bueno o malo, porque claro, imagínense,
En esta carta, honren a sus padres. Pará, vos no lo conocés a mi papá, ¿sabés lo que es? Es el diablo en pinta, mi papá. Honren a sus padres porque es el mandamiento con promesa. ¿Sí? Para que tus días se alarguen en la tierra, honren a su padre y a su madre. Pero uno sabe lo que son mis viejos. Honren a su padre y a su madre. A los padres no enfurezcan a sus hijos. La versión más antigua dice, no lleven a ira a los hijos. Le habla a los hijos, pero también le habla a los padres. Y a los padres no los hagan enojar, no los enfurezcan. Pero no por esto le dice, déjenlos, que hagan lo que quieran. No. Continúa diciendo, sino que críenlo en disciplina y conocimiento de Dios. A los hijos honren a sus padres. A sus padres no hagan airar a los hijos, sino que críenlo en la disciplina de Dios. Corríjanlo, porque la corrección es amor. El no pelear con los hijos, el no llevarlos a ira, no significa que, los dejo hacer lo que quiera porque la Biblia dice que no se tienen que airar. Y viste, mi hijo, cuando lo corregís, se pone re loco. Se me manifiesta, no sé si tirarle aceite o agua bendita, pastor. No, la palabra de Dios me habla de que tengo que corregirlo, de que tengo que disciplinarlo. Y aquí está hablando en Efesios 6 de a los hijos honren a sus padres, no importa lo que sus padres hayan hecho. A los hijos a sus padres, a los padres críen y corrijan a los hijos en el conocimiento de Dios. Le habla también a los siervos, dice a los siervos con respecto a sus amos, respétenlo de corazón como a Dios. Dice, sírvanlo como haciendo las cosas para Dios con un corazón sincero. Y le habla a los libres y a los esclavos. A los siervos que son libres y a los esclavos. Pero también le habla a los amos. A los amos le dicen, respétenlos, porque el mismo Dios de ellos es el de ustedes. Si leemos del 6:1, al 9, vamos a encontrar relaciones interpersonales, no celestiales, ni con huestes satánicas. Está hablando y termina hablando de esta relación entre padre e hijo, entre hijo y padre, entre siervos y amos. Hoy podríamos decir entre profesor y alumno, entre, gobernantes y nación. Nos habla a respetar, a honrar y a hacer las cosas que hacemos como para Dios. Más adelante se nos diría, hagan todo para la gloria de Dios. Así sea comer o beber, háganlo para la gloria de Dios. Vemos una intención de parte de Dios a través del apóstol de corregir relaciones interpersonales, de decir nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que tenemos que resistir el día malo, tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Y ahí enumera todo. Hace de una manera figurativa la palabra de Dios y cómo debemos vestirnos de esa armadura para resistir las acechanzas o las dudas del diablo. En ningún momento me manda a pelear con el diablo. Ahora, usted tiene toda la libertad en esta casa de pelear con el que quiera. Si usted quiere pelear con el diablo, usted puede pelear con el diablo. Eso no se lo va a quitar nadie. Pero yo no voy a pelear con alguien que tengo la posibilidad de no pelear. Porque tengo que vivir en una victoria eterna, crecer en salvación. Es sacar de la ecuación al enemigo, dejar de pelear con él y entender que él ya ha sido vencido. Después del 9, donde nos habla de relaciones interpersonales, dice, por esto nos dice que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino con principados
Y la manera de resistir es con el poder de Dios, no con mis fuerzas. No soy yo el que peleo. Una armadura que no es para vencer al diablo, es para estar firme en el Señor hasta el fin. Y después continúa hablando de todo lo que leímos recién. Juan capítulo 12, verso 30. Juan capítulo 12, verso 30. Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Jesús estaba de cara a la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. En la cruz, el enemigo perdió todo poder y autoridad para los hijos de luz. Y yo, cuando sea levantado de esta tierra, atraeré a todos a mí, dando a entender de qué manera iba a morir. Jesús estaba hablando de que cuando Él fuera crucificado, todos seríamos, y más adelante los apóstoles lo dirían, todos fuimos atraídos y crucificados juntamente con Él. Pablo diría: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la autoridad de la fe del Hijo de Dios. Nuestra lucha no es contra Satanás. Si seguimos luchando contra Satanás, seguiremos perdiendo tiempo en tratar de ganar una pelea que ya ha sido ganada. Los hijos de Dios tenemos que crecer en esta salvación tan grande, como nos decían los apóstoles, tan grande y tan maravilloso como hablábamos la semana pasada. Una salvación que está destinada a crecer para ser una mayor expresión de Dios. Primera Corintios, capítulo 15, verso 57. No quiero terminar muy temprano para que no se acostumbren. Estoy resistiéndome a terminar temprano. No, vamos a terminar temprano, tranquilo. Aparte tenemos que viajar a la ciudad de Ayacucho, así que tenía que recuperarme sí o sí. Esta mañana me bajé de la cama para venir y ya tenemos que viajar. Ya estamos viajando ahí con el pastor Miguel y con el pastor Rosia de Barrancas, así que vamos para un lado y después vamos para el otro. Vamos con nuestros hermanos de Ayacucho, con la iglesia de allí, estamos armando equipos pastorales, así que damos gracias a Dios, le pedimos que esté orando también por nosotros. Primera Corintios capítulo 15, verso 57, mire, le cuento cosas para seguir alargando. A que no sabe qué comí ayer. Primera Corintios capítulo 15, verso 57, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están llenos del Señor Jesucristo? Entonces, ¿tenés la victoria o no la tenés? Si no la tenés, vas a tener que recibir a Cristo. Tengo un amigo que decía: le falta Cristo, quédate tranquilo. Cuando alguien se ponía mal, decía: se está así enojado porque le falta Cristo, tranquilo. Pero gracias a Dios, quien nos ha dado, gracias a Dios, no gracias a mí que soy perfecto y maravilloso y Dios me ha dado a su Hijo, no, gracias a Dios hemos recibido la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. No me dice que pelee con el enemigo, esté firme y constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Hay un trabajo que Dios está haciendo a través de nosotros. Nuestra función es armarnos de Dios para estar firme contra las mentiras, ya no del enemigo. Creo que en este tiempo
y después de la cruz peleamos con nuestra propia mentira que vienen a nuestra cabeza. A veces decimos, no, porque el enemigo puso una idea. Yo quiero sacarle este concepto de la cabeza porque el único que tiene acceso a sus pensamientos es el Señor. El enemigo jamás puede leer lo que vos estás pensando. Sí va a escuchar lo que vos decís, sí va a ver lo que vos hacés, sí va a conocer tus debilidades por cómo actuamos. Pero lo que está en mi cabeza, el enemigo jamás. Por eso me he acostumbrado a orar muchas veces en silencio. Porque entiendo que el enemigo no conoce mis pensamientos. Los conoce cuando los cuento y los digo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo, que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Vemos en las Escrituras, dijimos que afligir a Job no pudo hacerlo en enemigo si el Señor no se lo permitía. Entendemos que incluso hasta en el antiguo pacto se habla de que Dios dio y Dios quitó. Y entender que el enemigo ha perdido poder en tu vida, ¿sí? Él lo sabe, el tema es que lo sepas vos. ¿Sí? No es que el enemigo se esté enterando, él lo sabe. Lo que pasa es que actúa en ignorancia. Dice la palabra, el pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Por qué muere el pueblo? Por falta de entendimiento. Por eso la oración apostólica no era que les vaya bien, lo decimos siempre. La oración por excelencia apostólica era que conozcan más a Dios. Si conocemos más a Dios, y este es el llamado de la armadura, ¿sí? Le pido por favor que repase todo el 6 en su casa y se dé cuenta que habla de relaciones interpersonales, donde mi enemigo no es mi prójimo, sino que estoy llamado a manifestar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Cuando estaba en tiniebla combatía, cuando estoy en luz reconcilio. Contienda, reconciliación, son dos cosas completamente diferentes. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas y nos ha dado ese ministerio, ¿sí? Como dijimos recién, posiblemente si no está Cristo en mi vida, no estoy viviendo en una victoria eterna. Entonces tendré que procurar que Cristo esté en mi vida, pero también tengo que tener el conocimiento. Siempre decimos, podemos ser herederos de una gran fortuna y vivir en pobreza si no conocemos quiénes somos. Si no conoces quién sos, vas a vivir en pobreza por más que te hayan dado riqueza. Y dice que en la vida de Cristo se nos ha dado todas las riquezas celestiales. El problema y las excusas del enemigo y la aflicción que muchas veces quiere causar en la vida de las personas es impedir que ellos lleguen al conocimiento de su identidad. Cuando el enemigo se acerca a Jesús y le dice, ¿tenés hambre? Convertí esas piedras en pan. No le dijo, vos que sos bueno y sos maravilloso, convertilo. Y siempre dijimos que si le hubiese convertido las piedras en pan, sería un testimonio hoy para nosotros. Podía hacerlo Jesús. Y el diablo sabía que Jesús lo podía hacer. Pero ¿sabe lo que hizo? Por algo bueno, lo llamó a que negara su autoridad, a que negara su herencia, a que negara quién era. El problema era de reconocer su identidad. Pues le dijo, si sos el Hijo de Dios, convertí esta piedra en pan. O sea que para el enemigo significaba que si él no convertía las piedras en pan, no era el Hijo de Dios. Lo estaba tentando con su autoridad. Poco le importaba si las piedras se convertían o no en pan. Lo que le interesaba era que tratara de demostrar que era hijo de Dios. Y nosotros no tratamos de demostrar que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y esta es nuestra autoridad y esta es nuestra realidad. Mis amados hermanos, o reconocemos quién somos o perderemos demasiado tiempo en discusiones,
en peleas, en enojos por circunstancias, por lo que pasó, por lo que me dijo, por lo que me contó, porque vos viste lo que lo viste. Vos no tenés ojito, no lo viste. Amado, nuestra pelea y nuestra lucha no es con carne y sangre, porque con carne y sangre tendremos que pelear. Pero como nuestra lucha es espiritual, y en lo espiritual ya lo ganamos, si usted quiere pelear, yo ya le digo, usted tiene toda la libertad, en una negación a que usted quiera pelear con el diablo. Si usted quiere, esta noche pelea todo lo que quiere con el diablo. Yo no peleo porque cuando tengo una oportunidad le digo, vos ya fuiste vencido. ¿Sabés por qué? Porque soy hijo. ¿Sabés por qué no me tocás? Porque soy hijo. Amado, en el barrio teníamos inmunidad porque éramos hijo o primo o pariente de alguien. ¿A cuánto le pasó que no le pegaron porque era primo de alguien? Porque el hermano era más grande. Vos sos el hermano... Ah, bueno. Amado, no discutamos. Nuestro problema es reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. Si tengo mi identidad clara, por eso la pelea y las luchas en los sistemas que vivimos es de identidad con los niños. ¿Qué quieren hacer? Quitarles la identidad. Distanciarlo de sus padres, a los padres con los hijos, a los abuelos con los nietos. Es la intención siempre satánica de tratar de quitarnos la identidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Porque si yo vivo en la autoridad del Hijo de Dios, el enemigo no tiene parte y no tiene suerte. Si sos el Hijo de Dios, convertí. Y muchas veces nosotros mismos nos decimos, no, si soy Hijo de Dios tengo que hacer esto y aquello. No. Seamos impulsados y direccionados por la voluntad de Dios. No por el activismo, no por lo que quiero hacer, no por lo que me parece. ¿Sí? Porque nuestra victoria está en Cristo. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Yo sé, para algunos que están llorando porque estoy terminando temprano, Dios consuele esas vidas. Qué maravilloso cuando decimos, Señor, yo sé que vos lo gobernás todo. ¿Sí? Este es el reconocimiento de un hijo de que de mis manos todo se ha escapado, pero de las manos de Dios no. Mi salvación se escapó de mis manos porque fallo todos los días, pero si yo entiendo que constantemente estoy creciendo en salvación para hacer una mayor expresión de Él. Él no murió en la cruz para rescatarme del infierno eterno y ya está, y vivir mi vida. Lo hablábamos la semana pasada. Dios me rescató de la muerte eterna para hacer una expresión de Él, para seguir rescatando a otros, para caminar. Fíjese que la palabra toda nos dice lo mismo. Nos dio el ministerio de reconciliar todas las cosas. Nos habla constantemente. Ayer lo hablábamos con los pastores de otros versículos, de relaciones interpersonales, cuando hablaba de Cristo y la iglesia y hablaba y comparaba de las relaciones interpersonales, ayer no, el viernes, de relaciones interpersonales. Amados, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, estamos llamados a vivir en una identidad como hijo de Dios, porque no es mi victoria, no es por la fuerza que tengo, no es por la autoridad que tengo, por lo que Dios ya ha hecho. Por eso, este es el llamado a que si usted quiere pelear con Satanás, pelee. Pero los hijos de Dios se entienden y están en una identidad. Que muchas veces peleo con mi propia maldad, con mis propias intenciones, con las intenciones que están sembradas en el ADN del viejo hombre. Por eso dice, todos los días llevar nuestra cruz. Todos los días llevar nuestra cruz es todos los días ir a morir a esa cruz. Todos los días reconocer su autoridad. Porque el viejo hombre en nosotros siempre quiere hacer sus caprichos, siempre quiere hacer lo de Dios a su manera. Siempre quiere pelear, siempre quiere imponer, incluso lo de Dios. Pero cuando entiendo que soy hijo y que hay una autoridad que se me fue delegada, es la autoridad que el Hijo expresa en nosotros. Por eso las relaciones interpersonales nos llaman, hey, no pelees con tus padres, honralos. Oh, pero mi papá, mi mamá, no, honralos.
Nos llama a no discutir con nuestros hijos, porque a veces yo te encuentro discutiendo con mis hijos y no hace esto y lo otro y casi que me pongo a la misma altura a pelear con ellos. Y a veces Fran se ríe cuando le digo, estamos en dos categorías diferentes. No vamos a pelear porque estamos en dos categorías diferentes, no puedo pelear con vos. Yo digo lo que entiendo que hay que hacer. Cuando seas grande vos vas a tener la autoridad de hacer lo que vos quieras. Por eso dice, no peleen con sus hijos, pero, déjalos que hagan lo que... No. Dice, corríjanlo, instrúyanlos en Dios. Es el entendimiento de las relaciones interpersonales que no es con la fuerza, no es imponerme porque soy el papá. Entonces, como soy el papá y soy el esposo, acá se hace lo que yo quiero. Y el perro me mira de afuera diciendo, no te cree nadie. Amado, nuestras luchas interpersonales son propias. La victoria siempre será eterna y no se va a hacer mi voluntad en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en la congregación. No es que, se va a hacer mi autoridad y Dios me va a... No. Se va a hacer la voluntad de Dios. Esa es la batalla vencida. Esa es la intención de Dios. No es con fuerza, sino es entender lo que Dios está haciendo. Este no es el llamado a soportar violencia. Este no es el llamado a soportar maltrato. Porque a veces decimos, hay que aguantar porque somos... No. No nos confundamos. Esto no es el llamado a sufrir violencia, a ser maltratado. No, este no es el llamado a eso. Hace entender que cuando podemos lastimar a alguien, entender que la batalla no es mía. Vivimos en una victoria eterna. Satanás ya fue vencido. Usted y yo tengo la posibilidad y tenemos la posibilidad de vivir como queramos. El don de la fe ya ha sido sembrado en nosotros. Lo podemos negar o lo podemos tomar y lo podemos desarrollar y podemos crecer en salvación o vivir una salvación que solamente ya está, me salvó de la condenación y listo. Y espero hasta que el Señor me venga a buscar. Salvación está llamada a ser progresiva. Salvación está llamada a crecer hasta ser una mayor expresión de Dios. Y parte de entender y crecer en salvación es entender que el diablo fue vencido, según la Escritura, no según el pastor Ezequiel. Según la Escritura, yo tengo la computadora que tengo muchas versiones. Pero según la Escritura, según la palabra de Dios, él ya fue vencido. Amén. Porque fuimos salvados primeramente no de Satanás. Fuimos salvados de la ira de Dios. Fuimos salvados de Él. Por Él. Él fue el que nos salvó. Y para Él. Para ser una mayor expresión de Dios. Salvado de Él, por Él y para Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este entendimiento y permitirnos crecer en esta salvación tan maravillosa que los apóstoles decían, esta salvación tan grande. A los apóstoles que nos llamaban a crecer una y otra vez en salvación para ser una mayor expresión de vos. Padre, hoy estamos aquí no como los que entendieron todo, sino como los que quieren seguir aprendiendo de vos. Queremos seguir conociéndote más. Porque estas palabras resuenan en nuestra mente. Resuenan en nuestra mente y en nuestro corazón. El pueblo perece, el pueblo muere por no tener el entendimiento correcto de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque estamos llamados a ser una mayor expresión de vos. No solamente siendo, sino hablando, sino orando por los enfermos. Visitando al enfermo, visitando a aquel que se ha descarriado, visitando a aquel que se apartó, aquel que no te conoce. Eso es ser una mayor expresión de Dios. Dando al que no tiene, compartiendo tiempo al que lo necesite, siendo buenos administradores de lo que Dios me ha dado. Aleluya. Levanta tus manos por un minuto y tened tus propias palabras con el Señor.